Hola, buenas tardes a todos. Ya son las 8 de la noche, horario del Centro de México. Vamos a dar por empezado este gran programa La Voz del Residente en Anestesiología. Hoy tendremos un gran invitado, el doctor Enrique Joel Baltázar. Muchas gracias por estar aquí, doctor. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Ustedes? Todo listo. No, estamos de manteles largos, la verdad. Antes de pasar con usted y de pasarle los micrófonos, me gustaría recordarle a la gente que estamos en Facebook como La Voz del Residente, en Instagram La Voz del Residente y en YouTube nos encuentras como Medical Legal Center. Muy fácil encontrarnos en YouTube. Todos los lunes se suben contenido sobre anestesiología. Entonces, si se llegan a perder de algo, ahí lo pueden rescatar en Facebook e Instagram, más que nada para compartir. Y hablando de compartir, también estamos en Telegram. Voy a mandar el link de Telegram para que formen parte de esta comunidad. Ahora, si usted es nuevo en estos webinarios, les voy a recordar la dinámica. Es la siguiente. Nuestro doctor invitado, el doctor Enrique, tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, estará con nosotros nuestra gran mentora y querida doctora Bernadette Casillas para complementar la charla y cuestionar si es que tiene ciertas dudas acerca de la exposición. Posteriormente pasaremos con el mejor público que existe, que son los residentes en anestesiología, claro que sí, como de que no, para que hagan sus preguntas. Yo, Antonio Vázquez, le daré voz a sus preguntas, comentarios, saludos, lo que sea, y aquí tenemos un gran doctor, el cual nos va a solucionar esas preguntas. Antes de comenzar, le quiero dirigir un mensaje a los jefes de residentes. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o para algún adiestramiento en tema médico legal, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Ahora bien, hoy tendremos un gran tema que lo va a exponer el doctor Enrique Joel. El tema es nuevos anticoagulantes orales y anestesia regional. El doctor Enrique Joel Baltázar Sánchez es egresado como médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara. También es residente de primer año de anestesiología en la ciudad Sagún de Hidalgo. Adelante, doctor Enrique, estás por ahí, ¿verdad? ¿Ya tienes Sí, camarita? claro que sí. Aquí estamos. Perfecto. Pues adelante, el público es todo tuyo, Enrique. ¿Puedes compartir pantalla? Claro que sí. Perfecto. Le voy a pedir a la doctora Bernadette si puede apagar su micrófono en lo que expone el doctor Enrique para no interferir ahí con algún sonido. Muchas gracias, doctora. Si tiene algún problema, nos lo hace saber, doctor Enrique. Sí, por ahí no para compartir pantalla. No sé si me ayudan porque no puedo compartir mi pantalla. ¿No lo deja compartir su pantalla? No, ¿Qué le aparece? parece. ¿Quiénes pueden compartirlo? ¿Solo los penalistas o solo? Qué raro, ¿eh? Armando, ¿estás por ahí? A ver qué podemos hacer. Sí, aquí estoy. Hace rato hicimos la prueba y no tuvimos inconveniente. Ahí en el botón de compartir pantalla en el verdecito, ¿sí le está picando ahí, doctor Enrique? Sí, claro. Listo. Ya. No. Perfecto. Listo, adelante. ¿No? Está perfecto. Bueno, pues, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre, tal como ya nos ayudó Armando a presentarnos, es Antonio, perdón, Enrique Joel Baltázar, egresado de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues este tema me decidí abordarlo, dado que es sumamente importante o en definitiva es un problema al que nos enfrentamos todos los días en la práctica de la anestesiología, y sería sumamente relevante el hecho de que tanto el quirúrgico y obviamente el anestesiólogo y las otras especialidades implicadas en la valoración del paciente a operar, conozcamos cuáles son las pautas en cuanto a estos nuevos anticoagulantes que están en auge, tienen muchísimo futuro
y aprender a cómo, o intentar entender un poquito de cómo es que vamos a manejar al paciente que está anticoagulado, precisamente con estos nuevos fármacos, ¿no? Y bueno, entonces empezamos un poquito con esta otra parte de la fisiología, regresando a cómo es que se lleva a cabo la hemostasia en nuestro cuerpo. En definitiva, el cuerpo en un principio detecta esa, y puede estar involucrado no solo en la parte de una incisión en el cuerpo, sino que dentro de la fisiología que tenemos, obviamente hay otras lesiones que hacen que se activen esta cascada o esta parte de la hemostasia en nuestro organismo. Tenemos importante que nos lo enseñaron desde la facultad, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, que en este caso es la que nos va a competir, ¿no? Esta donde se involucran los factores de coagulación y que es ahí donde nuestros fármacos que vamos a estudiar el día de hoy es donde más trabajan, o perdón, donde son las dianas terapéuticas y cómo es que vamos a intentar revertir algunos de estos fármacos incluso, ¿no? Para que haya esta activación de la coagulación en el organismo, tenemos que tiene que haber una alteración y para eso recordamos un poquito de la triada de Virchow, que nos habla sobre, primero tenemos una lesión endotelial, después tenemos estasis circulatoria o hipercoagulabilidad. Eh, Obviamente todo esto se lleva mediante un equilibrio entre la parte que coagula la sangre y estos otros factores como las proteínas C, la proteína S, que nos evita que nos formemos o que nos hagamos un coágulo andante, ¿no? Entonces, súper importante esta otra parte de compensación y entender que a partir de ahí es de donde surge esta lesión en el endotelio que se dispara en nuestro caso o en cuestión de la anestesia cuando el cirujano incide y se dispara o se activa toda esta mecanismo que tiene el cuerpo para generar que no perdamos el volumen circulante completamente. Y para eso tenemos esta famosa cascada de coagulación, que ya es un término un tanto en desuso, que lo hemos ido modificando, pero que hablábamos de esa famosa vía intrínseca, la extrínseca y la vía común, ¿no? Ahora el término cambió, tenemos una fase inicial, una fase de amplificación, una fase de propagación. Sin embargo, seguimos teniendo esos factores súper importantes. En el caso, por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver la asociación que hace la trombina con el calcio e inclusive la plaqueta, ¿no? Tenemos puntos críticos que siguen siendo súper importantes como el factor 7, con la asociación que hace con el factor tisular, por ejemplo, empezando un poquito en la parte inicial, ese factor tisular asociado al factor 7 activado, que es un punto de partida para reacción fisiológica que tiene nuestro organismo cuando tiene una lesión, en este caso la injuria que provoca el cirujano, ¿no? Y este otro factor importante del que siempre nos han hablado, el factor 10, que si recordamos un poquito sobre cómo nos lo enseñaron en la facultad, es este famoso factor de la vía común, ¿no? Que ya no, les repito, ya no estamos, o ya está un poquito en desuso esos términos, pero el factor 10 activado, que es súper, súper importante, inclusive también el 9A y el factor 8, que también importantísimo, ¿no? Y no dejar de lado las plaquetas, que definitivamente dentro de las partes de la célula, esta parte de la coagulación, la compensación que hace, lo hace no solo la plaqueta, sino inclusive algunas otras células, o se necesitan más allá que la sola plaqueta, pero una plaqueta activada que ya detectó que hace falta o que está perdiendo volumen el paciente y entonces se activa y manda llamar a estos otros
factores de coagulación para que se lleve a cabo el proceso de la hemostasia, ¿no? Importante otra vez nada más recalcar en esta diapositiva o lo que queremos transmitir es no olvidar los puntos críticos, el factor 10A, por ejemplo, factor tisular, el 7A o el 7 activado, pues, que es de lo que nos habla esa A que se agrega, es un factor que ya está activado. Igual recordamos que todos los factores están en nuestro torrente sanguíneo, pero lo hacen de manera inactiva. Y una vez que el cirujano incide, para el caso, por ejemplo, de nosotros de la anestesia, una vez que el cirujano incide, es el momento en el que todos estos factores se activan, ¿no? Entonces, tenemos aquí esta otra diapositiva que nos regala el doctor Orbas en este resumen que se hace de la farmacocinética y la farmacocinabia de los nuevos anticoagulantes, donde nos recuerda las dianas terapéuticas que tenemos con nuestros fármacos, ¿no? La warfarina, que ya es un fármaco difícil, es un fármaco que nos enfrentamos cuando tenemos a un paciente porque necesitamos una monitorización constante y las dosis son súper importantes, tienen mucha interacción farmacológica y en definitiva, ahí están nuestras dianas terapéuticas, el factor 2, el factor 7 que les decía súper importante, factor 9, factor 10, ¿no? Pero en este caso, los fármacos de los que nos competen de la plática, estos fármacos nuevos para la anticoagulación, que se acercan un poquito al anticoagulante perfecto, ¿no? Un anticoagulante que no necesite mucha monitorización, que no tenga muchas interacciones farmacológicas, pero que al final de cuentas todavía no lo encontramos. Y ahorita, conforme adelantemos un poquito nuestra charla, vamos a entender por qué nuestros fármacos ahora modernos, como el Rivaroxaban, el Apixaban, el Dabigatran, no son todavía o no son el anticoagulante perfecto, ¿no? Pero que ya se acercan, dado que son fármacos que se administran por vía oral, no necesitamos mucha monitorización, sin embargo, pues tampoco tenemos como tal un estudio de laboratorio o un paraclínico que nos dé con certeza cómo es que está funcionando nuestro fármaco, ¿no? En definitiva, podemos mandar al recuento de este factor 10 de la coagulación activado y en definitiva es el que nos va a dar la pauta para entender cómo es que está trabajando nuestro anticoagulante. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero así en síntesis para irnos introduciendo en el tema, ese es uno de los efectos o lo no deseado que tienen nuestros fármacos, ¿no? Que de pronto no podemos monitorizarlo como quisiéramos al 100%. Entonces, tenemos los otros fármacos que, sin olvidarlos, que están las heparinas no fraccionadas y demás, que también tienen alteraciones en los demás factores, pero que en este caso vamos a hablar específicamente de Rivaroxaban, Apixaban y Dabigatran, ¿no? Que son como los nuevos, los que tenemos y de los que quisiéramos hablar un poquito más. La tabla para seguir haciendo énfasis antes y dónde es donde actúa cada uno de ellos. Entonces, otra vez, Dabigatran, Apixaban, son los que vamos a abordar en el día de hoy. Y este es nuestro perfil farmacológico, que es algo de lo que ya les hablaba, ¿no? Un poquito, que también nos va a ayudar para lo que vamos o donde queremos aterrizar la charla del día de hoy. En cuestión del mecanismo de acción, que ya lo hablamos, importante esta parte que se hablaba del factor o la vía común con el factor 10 activado, que es un detonante importante en cuanto a la hemostasia de nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos los nombres comerciales y algo súper importante, la vida media farmacológica, ¿no? Que lo vamos a entender un poquito más adelante, pero quisiera que prestáramos atención en esta parte, la vida media farmacológica. Por ejemplo, el Dabigatran tenemos de 2 a 17 horas, el Rivaroxaban de 9 a 13 horas, Apixaban de 8 a 13 horas, que son fármacos que tenemos en México, que se comercializan y que inclusive los estamos utilizando mucho, sobre todo el Rivaroxaban y el Apixaban ahora que está muy de auge el SARS-CoV-2 o COVID, que los estamos dejando para estos pacientes, ¿no? Entonces,
Para el caso de la cirugía, repito, la vida media súper importante que nos va a hacer entender un poquito más adelante por qué son importantes. Y la otra, el paciente estos fármacos tienen acción predominantemente renal, si lo pueden ver en esta tabla. Dabigatran, por ejemplo, se lleva el 80% de la expresión renal, el 66% para el rivaroxaban y apixaban, hasta el 25%, ¿no? Está el endoxaban y el betrixaban, que son fármacos que apenas están introduciéndose acá a México, pero que dabigatran, rivaroxaban y apixaban los vemos y los utilizamos en un sinnúmero de pacientes que llegan a nuestra consulta a la hora de la valoración preanestésica, ¿no? Les repito, la vida media y la expresión renal importantes, que los tomemos en cuenta de esta diapo, que lo rescatemos, porque lo vamos a entender un poquito más adelante, ¿sí? Vamos avanzando para que aterricemos un poquito, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, esta tabla, creo que está ahí, disculpen si está un poquito cargada de letras, pero en definitiva nos sintetiza todo lo que queremos hablar sobre a la hora de que los laboratoriales o los paraclínicos que tenemos cuando tenemos a un paciente que lo vamos a someter a una cirugía, y en definitiva todos y cada uno de nuestros pacientes necesitan esa exploración a la hora de la coagulación, ¿no? Mandamos a hacer nuestros tiempos de coagulación que nos hablan, en definitiva nos habían enseñado que nuestro TP nos hablaba sobre la vía intrínseca, nuestro TPT sobre la vía extrínseca, pero en este caso, por ejemplo, de los fármacos, de los nuevos fármacos anticoagulantes, por ejemplo, el dabigatran, que tenemos que solamente lo podríamos tener una buena fidelidad si mandamos a pedir un estudio de tiempo de trombina diluida. Es un estudio que por lo menos en nuestro medio, en nuestra práctica clínica, no solemos tener a nuestro alcance, de manera pues que el único que tenemos, por ejemplo, es el TTPA o el famoso TTP, ¿no? El tiempo de tromboplastina parcial activado, que el dabigatran lo altera en cierta medida, pero la gran contra que tiene el TTP a la hora de evaluar el dabigatran es que no lo hace a veces de la mejor manera, ¿no? Entonces, también tenemos al rivaroxaban, apixaban y endoxaban, que lastimosamente, si nos damos cuenta en lo que dice esta tablita, que les digo que me pareció una muy, muy buena síntesis, el único test cuantitativo que tenemos es el antifactor 10A activado. Entonces, sensible, específico, que nos mide muy buenos mide rangos bastante amplios, tanto apixaban, rivaroxaban y endoxaban. Sin embargo, como les mencionaba ya, son estudios que lastimosamente, o por lo menos, les repito, en el medio en el que yo me desenvuelvo y me desarrollo, pues no son muy sencillos de pedir o no los pedimos de rutina, no es que todos los pacientes tengan la posibilidad de pedirlos o nuestro hospital nos permita pedírselos a todos, ¿no? Probablemente uno, tal vez dos pacientes que tendremos que clasificar a quienes sí pedirlo y a quienes no. Pero, por ejemplo, tenemos los estudios de rutina, por ejemplo, el tiempo de protrombina y el tiempo de protrombina, perdón, para rivaroxaban y endoxaban, que a la hora de valorarlo no lo hace de la manera más fidedigna. En el caso de rivaroxaban, por ejemplo, incrementa 2 veces el valor del tiempo de protrombina, y en el caso del endoxaban, por ejemplo, útil en situaciones no urgentes, ¿no? Habría que recordar un poquito en esa parte que el INR es como el que siempre hemos entendido para la valoración del paciente que está anticoagulado, ¿no? Este índice de normalidad que se compara contra el TP que nos mandan los fabricantes, y que lastimosamente, les repito, un INR alterado no nos habla en este caso de estos fármacos de que están haciendo su trabajo, o más bien específicamente qué tan anticoagulado está nuestro paciente, ¿no? Lastimosamente, les repito, rivaroxaban, apixaban y los nuevos fármacos en el INR no están fidedignos. Sin embargo, por ahí hay algunos estudios en los que mencionan que unos tiempos de coagulación, tanto TP, INR y TPT, que son los que más solemos pedir,
unos tiempos de coagulación no alterados, son los que probablemente nos podrían auxiliar un poquito más en cuanto a entender cuáles son las condiciones de nuestro paciente. Y bueno, aquí es a donde partimos, y para entender un poquito más en cuanto a la parte de la anestesia, siempre a la hora de meter nosotros a un paciente a cirugía que sabemos que está con anticoagulantes orales, en este caso los que ya mencionamos, tenemos que sopesar si queremos que el paciente o se trombose o se nos desangre, ¿no? Entonces siempre tenemos que buscar ese equilibrio que ya les mencionaba, tanto el paciente que no pierda su volumen circulante y el otro paciente que no queremos que se convierta en un coágulo andante. Definitivamente tenemos cirugías que son mucho más riesgosas a la hora de formar un trombo, y en definitiva también tenemos algunas otras cirugías que son sumamente delicadas para la hora del sangrado, ¿no? Entonces, ahí es donde partimos, ahí es donde vamos a entrar un poquito. ¿Cuáles son los factores de riesgo del paciente que tenemos a la hora de someterlo a una intervención quirúrgica? Pues bueno, tenemos muchísimos. En esta parte nos ayuda mucho el internista a la hora de valorar a este paciente, pero nosotros no lo dejamos de lado, ¿no? Asociados a la cirugía, sabemos que las cirugías ortopédicas son aquellas que tienen o se caracterizan por tener un riesgo alto para trombosis, y una cirugía mayor, sobre todo aquellas cirugías abdominales, neuroquirúrgicas o pélvicas, y aquellos pacientes portadores de una vía venosa central, que son los que están directamente asociados o que tienen alto riesgo de trombosis. Sin dejar de lado los otros fármacos o las otras patologías que también nos exacerban esta parte, ¿no? Pero aquí en esta parte que está seleccionada es la que más nos interesa. Y bueno, ¿cuáles son aquellos pacientes que tienen riesgo de sangrado? Bueno, pues aquí los tenemos. Aquellas cirugías que tienen un valor alto, son cirugías del sistema nervioso central, la cirugía cardíaca, la cirugía de próstata o vejiga, la oncológica. El de riesgo intermedio, aquellos pacientes que van a ser sometidos a implante de marcapasos, de una biopsia de próstata o riñón, y aquellos de bajo riesgo, cirugías, por ejemplo, de cataratas o procedimientos odontológicos, ¿no? Entonces, ¿cómo clasificamos a estos pacientes? Bueno, por el tiempo de anticoagulación que tiene. Aquí estamos hablando de un paciente que ya está sometido a los fármacos en los que estamos hablando en este caso. ¿Cuánto tiempo tiene tomándolo? ¿Qué tanto en qué dosis lo toma? Y la edad del paciente, las comorbilidades asociadas, que ya las vimos en la diapositiva anterior, y los fármacos de los que ya hablamos, ¿no? Entonces, estos son los riesgos que tenemos del paciente desangrado. Pero, ¿cuáles son las secuelas o las consecuencias si nosotros generamos a un paciente que se nos trombose en una cirugía, o en su defecto que tenga un sangrado, ¿no? O sea, ¿por qué es la necesidad de valorar a este paciente? Bueno, pues tenemos que la trombosis venosa profunda es bastante recurrente. Trombosis venosa profunda recurrente en el 6% de los casos es fatal, y el 2% de las veces causa una incapacidad seria, ¿no? El tromboembolismo arterial, por ejemplo, el 20% de las veces es fatal, y el 40% de las veces genera una incapacidad seria, ¿no? Esto es otra vez si los que estamos, la parte que nos enseñan en cuanto al hospital público, a esta parte del institucional en la medicina, siempre nos hablan que aquel paciente que tiene una incapacidad seria es un paciente al que hay que pagarle esa incapacidad, ¿no? Entonces eso genera gastos para el Estado. Por eso es lo importante en cuanto a la consecuencia que estamos evitando en estos pacientes. Y en cuanto al sangrado en la cirugía, el 3% de las veces es fatal. Más del 50% de las veces de que un paciente tiene sangrado necesita una reintervención, y el 1% de las veces genera una incapacidad seria, ¿no? Entonces, no es un ente el sangrado y la trombosis rara, y a la cual no debemos de temerle, ¿sí? Entonces, en el caso específico del anestesiólogo y que tiene un paciente al lado, el temor primordial o el temor principal siempre es el hematoma epidural, ¿no? Aquí tenemos en esta gráfica los factores que tiene el paciente, que sabemos que el paciente del género femenino tiene mucha mayor predisposición a una edad avanzada,
y algunas otras patologías, la paciente embarazada y demás, ¿no? Y en definitiva, los pacientes que están más propensos a padecer este hematoma epidural, pues son aquellos sometidos a una anestesia neuraxial, ¿no? Con agujas superiores a los de Gauss y o de punta afilada, ¿no? Estos que nosotros utilizamos a diario, que son cortantes, que son los que nos hacen que el paciente pueda tener un mayor riesgo de un hematoma, ¿vale? Entonces, también tenemos la frecuencia con la que se presentan, otra vez, no son entes de las que no debamos preocuparnos porque se presentan en uno de cada 150,000 casos en los que hacemos una punción peridural y uno en cada 220,000 casos en los que hacemos un subaracnoideo. Por ahí hay algunas literaturas y los que tienen más experiencia en la anestesia no me dejarán mentir. A veces pareciera que se quedan muy amplios estos rangos, ¿no? El cuadro clínico ya algunos lo conocemos, el dolor lumbar, el déficit motor sensorial, la cefalea, la parálisis o la abolición de los reflejos, y que en definitiva necesitamos de la resonancia magnética para darnos cuenta, ¿no? Pero el hematoma epidural en el caso de nosotros como anestesiólogos es esta parte más temida que tenemos de puncionar a un paciente que está anticoagulado y que sabemos que puede sangrar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí es donde vamos a aterrizar ya un poquito, donde vamos a sacar conclusiones. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente que llegó a la consulta, que está anticoagulado, que sabemos que la mejor anestesia en este caso, por ejemplo, sería puncionarla y que el paciente definitivamente no queremos ni que se nos trombose retirándole el anticoagulante, pero que al mismo tiempo tampoco pierda todo su volumen circulante si se lo retiramos? Entonces, hay bastantes estudios en cuanto a qué es mejor. ¿Le dejamos una anticoagulación desde antes al paciente que aquel que sabemos que tiene riesgos y que ya identificamos cuáles son, que ya inclusive los vimos resumidos en algunas tablitas? Ese paciente que va a ser sometido a una que va a ser sometido a una reparación de una fractura de cadera, esa ancianita o el ancianito, nuestra abuelita, ¿no? Entonces, en conclusiones, estos dos estudios nos hablan sobre qué es mejor. ¿Lo anticoagulamos antes o lo anticoagulamos después de la cirugía? Y bueno, aparentemente la conclusión a la que llegan estos dos estudios, que no son muy añejos ninguno de los dos, es que el paciente que realmente no necesita una o que la cirugía es la que le va a aumentar el riesgo de trombosis, no necesita una anticoagulación previa a nuestra intervención. Dejarla después de la cirugía es lo más correcto, ¿sale? Sin embargo, nos vamos a enfrentar a ese paciente al que previamente por una patología asociada ya tiene un anticoagulante. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos pacientes que ya lo tienen, no? Entonces, aquí está la frecuencia que tiene de trombosis, ¿qué cirugía amerita una tromboprofilaxis? Y bueno, ya las habíamos descrito un poquito, la cirugía ortopédica, del 65 al 75% de las veces nos genera esa temida trombosis que les mencionaba. La cirugía mayor en el caso del paciente oncológico del 30 al 25%, la urológica del 30 al 35% y la cirugía menor de abdomen del 10 al 12%, ¿no? Les mencionaba esta parte, este paciente que de verdad el tipo de cirugía es el que lo va a hacer a someterse a un riesgo verdadero. A este paciente hay que coagularlo después, ¿sale? No lo necesita previo o eso nos dicen los estudios. Y ahora sí, a esta otra parte que les mencionaba, este paciente que ya sabemos que está anticoagulado porque tiene una fibrilación auricular, perdón, porque ya tuvo una trombosis venosa profunda, porque ya tuvo una tromboembolia pulmonar previa y que ya lo tienen anticoagulados del Servicio de Medicina Interna, ¿cuándo es adecuado suspenderlo? Y bueno, en el caso de los anticoagulantes típicos que ya conocemos, por ejemplo, las heparinas de bajo peso molecular, nos hacen las menciones las guías que por lo menos 3 días previos a la cirugía, 48 a 72 horas en el caso de las de bajo peso molecular. En el caso, por ejemplo, de la warfarina, hay que suspenderlo 5 días antes de la intervención, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estos nuevos anticoagulantes orales que son los que nos competen en esta charla? Bueno, pues entonces valdría la pena, caemos a lo que les mencionaba, las recomendaciones que hacen, por ejemplo, las guías en este caso,
es que lo hagamos en base a la depuración de creatinina que tiene nuestro paciente, ¿sale? Lo recuerdan que lo habíamos dicho, lo habíamos mencionado, un énfasis importante en que los fármacos se metabolizan de manera o por la vía renal. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que si el paciente tiene más de 50 mililitros por minuto por 1.73 de metro de superficie corporal total, hay que suspender por lo menos 2 días antes el anticoagulante en el caso de que el paciente tenga un alto riesgo de sangrado, ¿no? Si lo tiene como un riesgo bajo de sangrado, pues entonces lo suspendemos un día antes del procedimiento. En el caso, por ejemplo, de que nuestro paciente ya tenga una tasa de filtrado glomerular todavía más afectada, bueno, pues entonces tenemos, por ejemplo, que hay que suspenderlo 4 días antes para el dabigatran y 2 días antes para los inhibidores del factor 10A, como en el caso del rivaroxaban, ¿vale? Y para esto para los pacientes que tenemos alto riesgo de sangrado. Y aquellos que tienen riesgo bajo de sangrado, pues en definitiva, la recomendación es que se haga por lo menos 2 días antes del procedimiento, ¿sí? Y para el paciente que tiene una creatinina plena, las recomendaciones siempre se hacen que se hagan por lo menos 2 vidas medias previas a la intervención de nuestro fármaco. Les decía que también era súper importante que tuviéramos, o les hacía hincapié en cuánto es su vida media farmacológica de nuestro droga a utilizar precisamente para esto, para hacer esta reversión cuando tenemos a un paciente. Pero pues todos me dirán, pues este paciente lo estamos hablando de que es un paciente electivo, ¿no? Entonces, habría entonces que preguntarnos sobre qué pasa con el paciente que de verdad necesita ser intervenido y que está anticoagulado con estos fármacos, pero necesitamos meterlo a la voz de ya una cirugía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues resulta que tenemos sí pacientes que Enrique, tenemos fármacos que sí nos ayudan a revertir a estos anticoagulantes orales, estos nuevos Enrique, anticoagulantes orales. Dígame, Enrique, dígame. tenemos nada más 4 minutos para terminar la plática. Por Excelente. favor. Sí, claro que sí, claro que sí. Tenemos este fármaco, perdón, el indarizumab, que es un fármaco moderno, es un anticuerpo monoclonales, que es el antídoto que tenemos para estos fármacos. No apenas se está estudiando, pero ya se empieza a introducir en México y ya nos puede ayudar para ese paciente que de verdad necesita meterse a cirugía, que necesitamos revertir ese efecto de los anticoagulantes. Tenemos estos nuevos fármacos que nos pueden ayudar a revertirlo para poder meter al paciente de manera urgente. Pero también tenemos el otro paciente que necesita una terapia puente y que le podemos suspender estos anticoagulantes, ¿no? El paciente que tiene alto riesgo, aquí están en esta tabla un poquito resumidos cuáles sí necesitan una terapia puente, cuáles no necesitan una terapia puente, y que una vez que hacemos la terapia puente de esos pacientes los podemos revertir porque lo hacemos con fármacos que tenemos antídotos ya bien descritos, ¿vale? Entonces, esta es otra diapositiva que lo hacemos, les mencionaba, el INR es el que nos da la pauta cuando hacemos la terapia puente, y los fármacos que podemos utilizar, como en el caso, por ejemplo, la vitamina K endovenosa, los plasmas frescos congelados, que siempre van a ser de suma importancia. ¿Cuándo vamos a reiniciar el fármaco de los anticoagulantes orales? Una vez que nuestro paciente fue sometido a nuestra cirugía. Bueno, en esta diapositiva nos ayuda bastante porque es de vital importancia, ¿no? Nuestro paciente sale de cirugía, ¿cuándo reiniciamos? Bueno, rivaroxaban se considera que de 6 a 8 horas posteriores a la intervención hay que reiniciarlo. Apixaban de 12 a 24 horas y dabigatran de 1 a 4 horas. Y algunos otros estudios mencionan que de 6 a 12 horas habría que reiniciar estos fármacos, ¿sale? Entonces, ¿pero qué pasa si dejamos un catéter al paciente? No hay pautas bien descritas, sin embargo, hay que hacerlo, hay que ponerle otra vez la anticoagulación al paciente que lo necesita. Y, por ejemplo,
Desafortunadamente, les decía, aquí tenemos los fármacos, los heparinas, la warfarina. Ahí está la evidencia que tenemos de 2 a 4 horas en el cambio de la heparina, la warfarina menos el INR menor a 1.5. Desafortunadamente, no hay evidencia que sustente en qué momento hay que reiniciar los anticoagulantes orales, estos modernos de los que hemos estado hablando. Pero ahí están las guías en la diapositiva que les mencionaba anterior, de más o menos en qué horas debemos reiniciarlos, ¿vale? Y bueno, ya para terminar y para concluir esta plática, podemos hacer mención que los nuevos anticoagulantes orales no se valoran con los palacrínicos de rutina que tenemos, desafortunadamente. Siempre hay que considerar la creatinina a la hora de suspender los anticoagulantes, como ya lo mencionaba. Si se revierten los nuevos anticoagulantes orales, desafortunadamente todavía no tenemos los fármacos en México. La profilaxis preoperatoria no ha demostrado ser superior a la postoperatoria, y el reinicio de los anticoagulantes una vez que intervenimos a nuestro paciente, si dejamos un catéter, no está bien descrito en qué momento tenemos que hacerlo, pero hay que hacerlo. Entonces, sin más, en este caso, y por ahí disculpen por el tiempo, pero pues sería todo de mi parte. Muchas gracias, y quisiera terminar con esta frase que dice: el mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de las medicinas, de parte de Benjamín Franklin. Muchas gracias, doctor Enrique. Qué buena frase para cerrar. Vamos dando la oportunidad a nuestra gran doctora, mentora, Bernadette Casillas, pero para pasar a ello, me gustaría que dejaras de compartir pantalla para podernos ver todos en el panel. Listo. ¿Todo en orden, doctor? Todo en orden. Listo, creo que ya. A ver. Ahí en el mismo botón verde aparece dejar de compartir. Ah, sí, ya lo presionamos. Aquí me marca como reanudar función de compartir. Según yo ya está suspendida. Ahora yo la compartí, ¿verdad? Sí. Pasamos con la doctora Bernadette Casillas, por favor. Bueno, buenas noches. Hola, ¿qué tal, doctora? Buenas noches. Si me quieres ver, ¿me das permiso de poner mi pantalla, mi imagen? Dame un segundo. Así empezamos. Primero que nada, una felicitación al doctor. Muy bien su plática. Bueno, no me das permiso de poner mi imagen. Muy buena, muy bien documentada, aunque Enrique, ¿en dónde pasaste los datos? ¿En qué parte o cuál guía utilizaste? La gran mayoría de las bibliografías estaban allí al pie de página, doctora. Hay una guía española que fue en la que más me basé, la guía española de anticoagulación. Es un poquito antigua porque hay una guía de la ARRA, que yo creo que es la autoridad mundial en anestesia regional, perdón, y nos dice unos datos que difieren un poquito de lo que tú nos explicaste. No mucho, pero sí hay que tomar en cuenta que según la cirugía, perdón, tú mismo dijiste que hay cirugías que son más cargadas de riesgo para una trombosis.
pacientes que están recibiendo anticoagulación tienen diferentes patologías, ¿no? Y ellos mismos están en un estado de salud diferente. Entonces, mira, por ejemplo, dice aquí que para resumir el uso de anticoagulantes, fíjate, dice, se recomienda que el dabigatran se descontinúe 4 días antes y en los pacientes con insuficiencia renal 5 a 6 días. El rivaroxaban 3 días. El apixaban de 3 días también y el edoxaban también de 3 días. Y para continuarlo son después de 24 horas de la cirugía y que veamos que todo está bien. Este tema es muy sensible, Enrique, porque el paciente está ahí y nos toca a nosotros decidir si le continuamos, si le damos un anticoagulante puente o no iniciamos hasta después de la cirugía. Es un tema absolutamente importante de conocer, sobre todo con estos anticoagulantes nuevos. Un dato que por primera vez aparece publicado, pero que me parece muy interesante, es que los pacientes que tienen, fíjate bien, dolor crónico y estrés crónico, alguien que tenga un padecimiento con dolor y estrés crónico, tienen aumento de las sustancias coagulantes normales. Entonces, ellos mismos están en un estado de hipercoagulabilidad semejante, aunque no tan intenso, al estado de embarazo, que ya sabemos que es el estado procoagulante de excelencia. Entonces, es un tema que hay que estudiar todo mundo. Todo mundo debemos de saber cómo manejar estos pacientes. Y todavía con estos anticoagulantes orales hay muchas áreas de oportunidad, de investigación, porque tú mismo dijiste, no se sabe, no tenemos datos. Es muy importante entonces que todos estemos al día y yo les recomiendo que lean estas guías del 18. ¿Sale? Porque difiere un poquito de tus datos. Por otro lado, muy bien, muy bien. ¿Eres de verdad R1? Sí, claro que sí, doctora. Pues Tengo muy 6 bien. meses. Tu investigación, te felicito. Quizá como Gracias. recomendación personal es de que le dediques menos tiempo en una presentación que tenga tiempo límite. Por ejemplo, cuando te inviten a dar una plática en el Mundial de Anestesia, son 20 minutos. Entonces, no puedes porque tú usaste 10 minutos en explicar la cascada de la coagulación y todo eso. Entonces, ahí perdiste un tiempo que a lo mejor podías haber usado en decir cómo es que los anticoagulantes orales nuevos, que son muy cómodos, pero que plantean un problema, verdaderamente un problema para el anestesiólogo. Y no nada más cuando vas a hacer una peri o una subaracnoidea, sino cuando vas a hacer un bloqueo nervioso periférico. También se pueden causar grandes hemorragias si es que no tenemos bien claro cuál es el tiempo en que se pueden hacer. Es todo. Gracias, Enrique. Felicidades. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Bernadette, por su participación. La gran comentario que le acaba de hacer al doctor Enrique, motivador, inspiracional para todos también. Muchas gracias también. Creo que coincido con eso, no es fácil desmenuzar un tema de esta manera, hacerlo digerible y en 30 minutos. Entonces sí tiene, uno lo haces ver fácil,
pero créeme que aquí con la doctora Bernardet hemos visto otros casos que pues vemos, ¿no? Que no cualquiera realmente puede explicar un tema de esta magnitud en un tiempo tan corto. Felicidades, doctor Enrique. Me gustaría cerrar con comentarios, doctor Enrique, ¿cómo te sentiste? ¿Algún consejo que quieras darle a los que vienen? ¿Algo que quieras comentar para cerrar el programa? Claro, claro que sí. Definitivamente no dejar de lado nunca esta parte que nos mencionan nuestros maestros, lo que dice la doctora Bernardet. Nunca dejar de lado la actualización. No desistan, no desistan a los que vienen detrás de mí. La pendiente es difícil, pero yo les puedo decir que yo no veo la cima todavía. Yo todavía me siento lejos de la cima de lo que es la medicina y seguramente jamás la voy a alcanzar. A veces hay que hacer sacrificios, en definitiva, y algo que, por ejemplo, nos deja muy en claro en la cuestión de la enseñanza y el compartir el conocimiento, hay una frase que dice que el conocimiento que no se comparte, no se genera ese conocimiento, ¿no? Y la otra esta que nos hace la doctora Bernardet, ¿no? Siempre cuando, sobre todo pues a los que están en la facultad, o aquellos médicos que están en el internado o que están en la pasantía, háganle caso a sus mentores, que en este caso la doctora Bernardet tuve la fortuna de que ella fuera para mi charla, entonces vamos a seguir los consejos que nos dan, porque definitivamente ellos son los que tienen ya una amplia experiencia y no desistan. Yo simple y sencillamente concluiría con eso, no desistan. La medicina es de días nublados, de días muy oscuros y otros días muy soleados, pero todos se disfrutan y de todo se aprende, ¿vale? Yo solo concluiría con eso. No hay que desistir y, como dice la doctora, siempre hay que actualizarnos, siempre hay que seguir leyendo, porque el paciente lo merece y porque el paciente lo necesita. Perfecto, muchísimas gracias. Me quedo con tu conclusión, muy buena. Como todos las industrias, por así llamarlo, pues no todo es miel sobre hojuelas, no todo es fácil, no todo es como nos lo pintan en las películas, en las series. No, hay días que de verdad parece que uno quiere discernir, que quiere renunciar, pero bueno, como bien lo acabas de mencionar, pues hay que sobrepasarnos, hay que sobrelevantarnos nosotros mismos. Muchas veces creo que nosotros necesitamos ser nuestro propio coach motivacional y seguir adelante. Muchas gracias, doctor Enrique. Doctora Bernardet, ¿algo que guste añadir? Pues solamente que hay que estudiar mucho, siempre estar estudiando, porque siempre hay cosas nuevas, siempre hay cosas que nos agarran fuera de base si no estamos actualizados. Y yo les quiero suplicar a todos los que asisten a estos charlas, que por favor pregunten, porque si yo pregunto, voy a aprender. Aunque sea, voy a aprender que pregunté algo que nadie sabe, pero eso también es aprendizaje, ¿no? Y todos estudiamos. Y si no pregunto, entonces me voy a quedar con la duda, con la inquietud, y me va a costar más trabajo después aprender. Entonces pregunten, muchachos, señores, señoritas y demás. Sin miedo. Sí, aquí no se juzga a nadie, y si no sé, y si no sabe el ponente, pues estudiamos todos, ¿no? Correcto. Antes, por si sale una pregunta, me gustaría leer un gran comentario. Ponen felicidades al doctor Enrique por su brillante presentación. Agradecemos su valiosa participación. Muchas gracias para la gente que también pone comentarios positivos. Me gusta mucho el comentario porque sí, además siendo un residente de primer año se ve que le trabajó mucho y me encantó la foto del Hospital Civil. Gracias.
Correcto, muchas gracias. Pues para finalizar, dirigirme con los jefes de residentes. Si usted requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, no dude en contactarnos en atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Yo soy Tony Bachi, me despido, no sin antes recordarles que el compartir es aprender todos juntos. Muchas gracias, doctor Enrique. Gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes.